Hola, soy Pablo Martínez. Hola, soy el padre Luis Asano y juntos hacemos Callejeando la Fe. Acá estamos conectándonos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen comienzo de jornada. Hoy en este viernes, querido padre Luis, espero que estés por ahí. Acá estamos arrancando un nuevo podcast live. ¿Cómo estamos, Pablito? ¿Qué decide tu vida? Un saludo para vos y para todos los que nos están acompañando por vía estéreo y después en Spotify y en la zona de YouTube, que también lo vamos a publicar. Les recordamos a todos, estamos haciendo un podcast live en el cual vamos hablando sobre distintos temas. Y tiene por título este podcast, esta serie, ¿te acordás, Luis, cómo se llama? En la Callejeando. fe. En la fe, Eso, perdón, ahí está. callejeando en la fe. No, sí, Pero está perfecto. Ahí ¿Cómo andamos, andábamos, pero lo Pablito? ¿Qué importante. tal la semana? La semana pasada hemos hablado del Espíritu Santo, tuvimos la vigilia, la anterior hemos hablado de María. Vamos piloteándola, ¿no? Vamos llevándola, ¿eh? La verdad que la gente se va sumando, creo que la gente también va conociendo un poquito más de este sistema de estéreo, así que vamos bien, me parece que va caminando la cosa. Contentos por esta propuesta y una vez más invitamos a todos los que se van a conectar, ya sea intencionalmente, porque nos están buscando en las redes y porque hemos dejado el enlace, como así también todos los que se conectan random, por así decir, la palabra que usan ahora los chicos, ¿no? Así, aleatoriamente, pero sabemos que nadie cae por caer, siempre hay algo y en ese fondo nosotros sabemos que es ese alguien que nos llama y que nos invita. Así que acá estamos para charlar un rato sobre qué tema, padre. Hoy vamos a ver la Santísima Trinidad porque estamos viendo un poquito el proceso que va haciendo la Iglesia, ¿no? En todo este camino. La semana pasada estuvimos viendo lo referente a lo que era Pentecostés, porque esto venía a la fiesta. Y ahora, siempre el domingo siguiente a Pentecostés, se celebra el Día de la Santísima Trinidad. Que estábamos siguiendo el proceso litúrgico, ya que el domingo posterior a Pentecostés se celebra la Santísima Trinidad. Ya vamos a ir entrando en el tema, pero un poco que vamos a hablar hoy sobre la Santísima Trinidad. Y no sé, ¿qué opinas que le vayamos dejando alguna consigna a la gente para que lo vaya pensando en el transcurso de nuestra charla? Sí, una pregunta, una invitación, una propuesta en la cual les ofrecemos primero que se presenten, que nos digan de dónde son, como siempre, nos vayan dejando acá sus mensajes y también, ¿por qué no también preguntas? Porque estamos hablando digamos, del misterio central de nuestra fe, de los cristianos, y sin embargo es muy complejo, ¿no? Estamos ante un misterio, bueno, ya seguramente después desarrollaremos esta idea, pero digo, ¿qué preguntas nos surgen cuando hablamos sobre la Santísima Trinidad, sobre este Dios uno y trino? ¿Cómo puede ser uno y trino a la vez? ¿De qué manera? Por lo menos son preguntas que a uno también le va surgiendo, ¿no? Y también cómo vincularnos con esa Trinidad y cuál es la buena noticia que los tres vinieron a darnos a conocer, ¿no? Así que bueno, Uh-huh. los invitamos ya Bueno. hay personas que están escribiendo, una manera de decir, que están dejando sus mensajes de voz con preguntas y también, ¿por qué no?, a través de lo que vayamos charlando, ir haciendo aportes, enriquecimientos para que juntos podamos hacer este podcast live. Bueno, me parece que una buena pregunta sería, ¿en qué momento encuentro la presencia de Dios? ¿En mi día o en mi vida? ¿No? Eso un poco que puede quedar en el proceso de cada persona. Entonces, podríamos dejar esa propuesta, decir, ¿en qué momento encuentro o siento la presencia de Dios? Luis, ¿qué significa esto de la Santísima Trinidad? ¿Te parece que podamos escuchar lo que vos nos quieras compartir acerca sobre el misterio de la Trinidad y así nos vamos como precalentando para poder ir compartiendo la pregunta que nos hacías? Bien, entonces vamos a ir entrando primero haciendo una oración a que nos dé una manito el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Amén. que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, Pablo, como te decía recién, vamos a ver tres puntitos, desde lo litúrgico,
desde lo teológico y desde lo pragmático, si lo queremos llamar así. Desde lo litúrgico, nosotros celebramos el día de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, es decir, una iglesia naciente, una iglesia que está viva, una iglesia que nace y se manifiesta. Pero litúrgicamente nos dice, ya que el Espíritu Santo está en nosotros y lo salimos a anunciar, ¿qué salimos a anunciar? Salimos a anunciar a un Dios que está vivo, presente, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, el domingo siguiente, lo primero que celebramos, ya teniendo en nuestros corazones al Espíritu Santo, es celebrar a la Trinidad. Por eso el domingo es dedicado a Dios, el domingo es dedicado hacia el Señor. Y ahí viene la diferencia en que nosotros descansamos el domingo para rendirle culto al Señor, al Dios de la vida, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a diferencia de nuestros hermanos evangélicos y a diferencia de nuestros hermanos concretamente judíos. Porque los judíos celebran el día sábado junto con los evangelistas, porque hacen memoria a lo que refiere el libro de Génesis, en donde decimos que descansa Dios el último día de la semana. En cambio, nosotros, los católicos, descansamos el domingo porque Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo vive y resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y cuando decimos que ha resucitado, sentimos toda la fuerza y la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Por eso es celebrarlo, dimensionar esa fiesta, esa vida, ese gozo de vivir y ese gozo de tenerlo a Dios con nosotros y para nosotros. Por eso litúrgicamente el domingo hemos celebrado el domingo hemos celebrado Pentecostés, el lunes hemos celebrado a María, Madre de la Iglesia, porque ella estuvo en oración con los apóstoles, en ese momento recibieron el Espíritu Santo. El jueves hemos celebrado a Jesús, sumo y eterno sacerdote, porque sacerdote viene del término sacerdos, mediador, es el mediador entre Dios y los hombres, es el puente que media entre la obra de Dios y lo que hacen los hombres. Y el domingo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en que contemplamos la presencia total de Dios en nuestras vidas, que es completamente Dios que está junto con nosotros y hacia nosotros. Eso desde lo litúrgico. Desde lo teológico, muchas veces decimos, ay, ¿cómo puedo hablar de la Santísima Trinidad? Y no sé vos que sos un súper ultra catequista, no sé si vos te acordás que antes hasta nos enseñaban a la Santísima Trinidad con tres fósforos, ¿no? Sí, Entonces, con tres, sí, sí, con tres palitos, ¿viste? Con tres. Entonces se prendía el fuego en uno, los unía a los tres y era un solo fuego en tres fosforitos, si lo queremos llamar así. Entonces, sí. eh, ahí uno lo podía dimensionar. Pero, teológicamente hablando, para mí me gusta unirlo a un término que es un Dios familia. ¿Por qué? Mm. Porque voy a poner el ejemplo tuyo, Pablo. Vos sos papá, estás con tu esposa y tenés una hija. Y encima se llama Trini. Entonces, en esa unión de esto, nosotros tenemos que Pablo es único, tu esposa es única y Trini es única. Pero los tres llevan el apellido, no sé, Martínez, ¿sí? Es decir, hay una unión en el apellido, pero hay algo que los une a los tres, pero son distintos. Porque Trini es Ujú. Trini, porque tu esposa es tu esposa, y porque vos sos vos. Pero tienen una unión plena, son una unión plena. Hay algo que está marcado incluso en la sangre. Por eso, como diría San Agustín, está el amor, el amado y el amante. Esos son los tres ejes de la Santísima Trinidad, el pleno amor. Entonces, ahí entra el eje teológico de decir, hay una unión plena, que es una sola un solo Dios en tres personas distintas. Y el término que usa persona lo usa la Iglesia a través de los padres de la Iglesia entre el siglo I, entre el siglo II y el siglo III, en donde los padres de la Iglesia está dimensionado de decir que la palabra persona es lo igual a mí, pero distinto a mí. Capaz que pueda ser medio loco, ¿no? Esto de tratar de entender, pero es como decía también el mismo San Agustín, quien es el que más tocó sobre la Santísima Trinidad. Si yo logro entender este misterio, deja de ser un misterio. Por lo tanto, es tratar de acercarme a. Yo puedo llegar a decir lo que no es Dios, más, pero nunca voy a poder llegar a decir lo que es plenamente Dios, porque nunca me van a alcanzar las palabras. Por eso los judíos, es tanto el respeto que le tienen a Dios, que los judíos incluso no usan el término de la palabra Dios, siempre van a usar la Ujú. palabra Adonai, el Señor, como una manera de decir, bueno, es tan respetado y es tan encima de mí que yo ni siquiera le puedo decir, che, Dios. Imagínate si nos escuchan nuestros hermanos judíos, nosotros le decimos el flaco, el barba. Pero digamos, ellos tienen Sí, tanto sí. respeto a este Dios de la vida que dicen, bueno,
el Señor. No le voy a decir Dios porque no soy digno con mis labios de decir su nombre. Entonces puedo llegar a decir lo que no es Dios, más de decir lo que es Dios. Y por último, dentro de este aspecto teológico, que es el segundo eje que estamos hablando ahora, es que también este mismo Dios que ahora estamos viviendo en la Santísima Trinidad, podemos llegar a tener un pequeño detalle de lo que es Dios Una a través de Jesucristo, algo finito, 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 porque Dios es totalmente infinito. Y ahí otra vez vuelvo a citar a San Agustín, como cuando le preguntaban si podía explicar de la Santísima Trinidad y del misterio de Dios, y él decía, bueno, mira, cavá un pozo aquí en la arena. Y dice, sí, lo cavo, lo cavó. Después dice, bueno, ahora trata de meter todo el mar en este pocito. No, es imposible. Bueno, es imposible comprender todo lo que es Dios en nuestra cabeza, pero podemos con el transcurso de nuestra vida tratar de ir conociendo y comprendiendo la mirada de Dios. Y en lo Luis, pragmático, sí, te escucho. solo te digo un comentario aparte de lo interesante que estás diciendo, pero me resultó algo muy gracioso recién porque estoy hablando con mi hija y se llama Trinidad y no sé si ustedes Sí. escucharon que pegué un grito que dije no, Trini. Espero que nadie de ustedes esté pensando que estoy hablando con la Trinidad. Con la Santísima Trinidad, bendito sea Claro, Dios que no, ya Pablo ha partido el claro. encuentro de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encima que veníamos hablando de que los judíos tienen tanto respeto a Dios que no Claro, le claro, y decimos yo le Dios digo, no, y vos Trini. decís, Trini. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Perdón que te corte, pero bueno, fue muy gracioso. No, Así está que si bueno, ustedes está escuchan ahí buenísimo. posteriormente grabado esto, bueno, no estaba hablando de la Santísima, estaba hablando de mi beatísima hija. Y después el tercer y el último punto, lo pragmático, que me viene muy bien de este comentario que hablábamos de Trini, es cómo es la relación con la Santísima Trinidad, ¿no? Porque es verdad que algo que trabajó mucho, y aunque ustedes no me crean, en tan corto tiempo, porque mirá lo que es las cosas de Dios, el que más trabajó sobre la Santísima Trinidad en lo pragmático, para que los cristianos lo podamos contemplar y vivir un poco más, ¿sabes quién fue? El Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II lo Mm, comenzó a trabajar en el año 1997, cuando para prepararnos para el 2000, que era el gran jubileo de la Iglesia, propuso de que cada año se toque a uno de las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, es verdad. comenzando por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, un año dedicado al Padre, un año dedicado al Hijo y un año dedicado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada año los teólogos, la iglesia, los pastoralistas, los catequistas puedan afianzar y adentrar un poco más en cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y mirá, ¿no? Qué curioso, porque te estoy diciendo 1997, es decir, la iglesia ya tiene 2000 años, pero ¿cómo nos hemos olvidado por atender tantas problemáticas y tantas cosas, nos hemos olvidado de adentrarnos y profundizar más en el mismísimo Dios? Así que bueno, eso es lo pragmático y por eso hemos dado esta tareita para que cada uno de ustedes, en el camino que estamos viviendo a través del estéreo, puedan ustedes decir en qué momento sienten la presencia de Dios. Entonces, el Papa Juan Pablo II proponía que en el año 98, ¿cómo siento la figura del Padre Dios en mi vida? ¿Cómo siento la paternidad de Dios en mi vida? Esa era la tarea que proponía a la iglesia. Y en el año siguiente proponía decir, bueno, ¿cómo siento la presencia de Jesucristo en mi vida? Y después, en el año siguiente, ¿cómo siento la presencia y el fuego del Espíritu Santo en mi vida? Y entonces desde ahí la iglesia comenzaba a trabajar y a proponer actividades según esta relación. Así que estos han sido los tres ejes que quería presentarte muy sintéticamente para después seguir adentrando y profundizando con vos, Pablo, en esto de la Santísima Trinidad que hoy estamos viviendo. Qué bonito, hermoso. La verdad que nos queda un montón de ideas para que vayamos ahora compartiendo con las personas que están escuchando e insistirles a que nos dejen su mensaje. A partir ya, miren, de todo lo que el padre Luis estuvo hablando, cuéntenos qué les quedó resonando, qué parte, qué frase, cuál de estos puntos que recién Luis hablaba, también qué desafío se les presenta y contestar la pregunta que hoy nos motiva también a encontrarnos es en qué momento vamos sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay dos personas que nos dejaron un mensaje, vamos a escucharlo, les decimos siempre a los que están del otro lado que estos mensajes no los podemos oír previamente, así que bueno, uno escucha y está abierto a lo que pase, ¿eh? Así que ahí vamos. Depende Totalmente. de qué Dios están hablando. Vamos a dar el ¿Dónde se puede segundo. escribir para mandar mensajes?
Acá No, se escucha audio. se escucha, se escucha. Y es Se escucha. verdad, por eso lo dijimos después, depende de qué Dios estamos hablando. Bueno, nosotros lo hacemos de una mirada cristiana, ¿no es cierto? Católica. Así que bueno, con mucho Totalmente. respeto en otras profesiones de fe, para nosotros Dios es aquel que nos vino a revelar Jesús y como bien decía el Padre, no es un Dios, si bien ahora te iba justamente a hacer esta pregunta, ¿cómo podemos decirnos monoteístas si algunos pueden llegar desde otras religiones monoteístas criticarnos que creemos entonces en tres? ¿Cómo puede ser si en dónde está el uno y el uno y el trino, ¿verdad? Para dejar Sí. en claro eso. Escuchamos otro audio de Lourdes y después voy con esa pregunta que recién te hice, Luis. Buenas, Ok. buenas, 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 buenas tardes. Que tengan un excelente podcast. Mis saludos, saludos Pablo Martínez y saludos Padre Luis. Que sigan teniendo un maravilloso podcast. Gracias, Saludos. Lourdes. Siempre arranca Muchas buenas, 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 buenas. ¿Eh? En un momento me puse a contarlo porque ya veo que lo hice 3 veces, el 3 veces santo, ¿viste? Hablando en términos gracias. judíos, ¿eh? Para, como superlativo. Bueno, que tengas también, Lourdes, un buen día. Bueno, seguimos invitando a los demás a que nos vayan dejando su mensaje, pregunta. Y yo tengo para hacerte esa pregunta, Luis. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno y trino a la vez? Para reforzar esta idea, ¿no? Porque uno Sí, sí. diría, bueno, a mí me enseñaron siempre de que Dios, dentro de las religiones monoteístas, ¿cuáles son? ¿Cómo puede ser que nosotros, en qué nos diferenciamos de las demás religiones monoteístas? Ya. Muy buena tu pregunta, Pablo. Y bueno, y muy difícil de contestarla de un aspecto muy simple, pero vamos a ir viendo. Existen tres religiones monoteístas, a la cual se le llama la religión del libro también. Es decir, porque hay Ujú. una revelación, una manifestación. A ver, existe un elemento que se llama economía. A ver, voy a tratar de expresarlo bien. Existen tres cosas que nos ayudan a una presencia de Dios. Primero existe lo que se llama la filosofía de la naturaleza. ¿Qué es la filosofía de la Ajá. naturaleza? Cuando mi mente, mi razón, trata de llegar a decir que existe un Dios. No sabemos cómo, cuándo, dónde, quién, cómo. Es decir, es un análisis desde mi cabeza, desde Claro. mi razonamiento, que llego a decir Dios existe. Entonces, usamos todos los términos filosóficos. Platón, Aristóteles, Sócrates. Si bien Sócrates no escribió nada, pero con los escritos de Platón. Incluso los presocráticos, Heráclito, Parménides, los peripatéticos. Es decir, todo lo que nos dejaron escritos que a través de la naturaleza, de las cosas que están a mi alrededor, puedo llegar a decir, hay un Dios que existe. Cómo es, si es bueno, si es malo, si hace esto. O sea, eso ya no te entra en la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza te lleva a un camino a decir Dios existe. Hasta ahí llega. Claro. Y viene un segundo paso que es la teología. ¿Sí? La teología, ¿qué es? Que ya te habla desde una existencia de Dios y desde una profundización desde Dios de distintos ejes. Teo significa Dios. Logos, lógica, el estudio de Dios. Es cuando estamos hablando ya de una teología amplia, teología anglicana, teología católica, apostólica romana, teología luterana, ya estamos hablando de otro tinte teológico, ¿sí? Entonces, en la profundización de este Dios. Y después hay un tercer eje que se llama economía de la salvación. Y la economía de la salvación es cómo Dios a través de Jesucristo ha ido manifestándose en la realidad del hombre. Todo lo que hizo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso por un lado, las tres ciencias, si la queremos llamar así. ¿Sí? Y después viene un segundo eje, y en este segundo eje es que hay tres religiones monoteístas que creen en un solo Dios y que encima de eso tienen los tres libros de revelación. Por un lado está el judaísmo, que cree en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, manifestado y revelado a Moisés, en lo que refiere concretamente, y esto tienen dos elementos esenciales los judíos. El capítulo 3 del Éxodo, versículo 12 al 14, en donde Dios se manifiesta en la zarza ardiente a Moisés, Mm. y donde se manifiesta como yo soy el que soy, el Dios Yahvé. El capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le manifiesta a Abraham que tendrá generaciones tras generaciones como las estrellas del cielo. Y después tiene un tercer elemento que es el rey David,
donde se le manifiesta a Dios, al rey David, en donde se constituye una nación a través de él. Por eso, para la religión judía, este Dios les promete una tierra prometida. Y es aquí donde también se une a la problemática que hoy está teniendo Israel, que hoy está teniendo Palestina también. ¿En qué sentido? Porque ellos creen en un Dios que le deja como herencia una tierra concreta, que es Israel, que el término es Israel, la tierra de Dios. Eso significa Israel, por eso se llama así. Y por eso la bandera de Israel tiene la estrella de David, en donde se recuerda diciendo, esta tierra Dios nos dejó a nosotros, que somos suyos. Esta tierra es nuestra. Estamos hablando de una religión que une lo del Estado con lo religioso. Hay una unión estrecha entre lo que es la vida religiosa con la vida política. Entonces, ¿por qué? Porque se rigen también del reglamento de la Torá. Torá es lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, pero es la regla sagrada que Dios dejó. Entonces, no es que Claro. Israel tiene una constitución de Israel, sino que tiene dentro de lo que es Israel, como constitución nacional, la misma Torá también. Es como que nosotros en la Argentina tuviéramos la Constitución Nacional Argentina sea la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, más o menos para que me entiendan. El segundo término monoteísta, o la segunda religión monoteísta que tenemos, es los ismaelitas, o lo que conocemos también como los musulmanes. Es lo mismo. Ismaelita, ¿por qué? Porque según se viene de la tradición y de lo que refiere a la generación de Ismael, ¿sí? Tomando las Ujú. citas bíblicas del Génesis. Entonces, ellos van a continuar el proceso y la descendencia de Ismael, por eso también se presentan en Oriente Medio y van a seguir también el término musulmanes en honor a Mahoma, que era el gran profeta descubridor de lo que refiere a las palabras de Alá que le reveló a Mahoma. Son palabras sagradas que Alá le presenta a Mahoma. Y Mahoma se convierte en el gran instructor de lo que es el camino a lo divino. Y entonces Ujú. ellos van a tener un libro que va a manifestar todo esto que se denomina Corán. El Corán, a diferencia de la Torá, es que el Corán tendrá elementos revelados a Mahoma desde Alá, estará escrito de lo que refiere de derecha a izquierda y en árabe. A diferencia de la Torá, que está escrito de derecha a izquierda, pero está escrito en hebreo. Este reglamento está unido también a un Dios que no tan solo promete una tierra prometida materialmente hablando, sino que también promete una vida y un estilo de vida placentera en el cielo, de gozos y placeres. Eso es diferente a lo que se promete a Israel. Y después, y ahí viene la gran pelea entre musulmanes, entre israelitas e ismaelitas, ahí viene la gran problemática porque ellos quieren tener tierra, es decir, ellos están diciendo, estas tierras son nuestras, y los otros dicen, bueno, pero estas tierras también son nuestras. Entonces aquí Claro. hay una problemática material. Y después viene el cristianismo, que cree en un Dios, también en un solo Dios, basado en la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y donde nosotros no tenemos una tierra concreta para nosotros como tierra de Dios, sino que nuestra tierra es el cielo. Y ahí viene la manifestación que se manifiesta en Jesús concretamente en la persona. Bienaventurados los pobres, los que lloran, y donde él también está diciendo, por sobre todo, que la herencia que él deja no es una tierra en sí, sino que es el cielo en sí, es el gozar una eternidad. Es eso lo que Dios nos promete. Por eso nosotros no entramos en una problemática de las tierras en Israel, en Jerusalén, en toda la parte de Judea y Palestina. Nosotros no estamos entrando en una problemática territorial, porque nosotros la herencia que Jesús nos recuerda es el cielo y buscamos el camino hacia el cielo. Ahora bien, nosotros tenemos como fundamento también el libro, que no es ni la Torá ni el Corán, sino que es la Biblia, una biblioteca que toma elementos del Corán, que toma elementos de la Torá y que es el Evangelio, en donde tenemos los escritos, en donde habla Jesús, o lo referente a Jesús de Nazaret. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos tres ejes o estas tres religiones se les llaman monoteístas porque creemos en un solo Dios y tenemos una estructura.
una estructura moral y una estructura litúrgica y una estructura dogmática. Tenemos una fe y una creencia concreta basada en un libro. Eso se llama dogma. Es decir, creemos en esto y quien quiera conocer en qué creemos, busca estos libros y sabrá en qué creemos. Tenemos una celebración de lo que creemos. El musulmán tiene una ceremonia, una celebración, como el Ramadán, como muchos de esos elementos, y también el judío tiene sus propias celebraciones, en donde también asistirá al templo con actitudes concretamente cultuales, hasta incluso de matar un chivo como signo de propiciación de pecados. Y los católicos también tenemos celebraciones en la cual se refiere a misas y otros elementos y ritos según los tiempos litúrgicos. Es decir, los tres tenemos esos elementos o esas estructuras parecidas. Y moral, ¿qué significa? Que hay una diferencia entre ética y moral. La ética es conductas y actitudes que tenemos en la sociedad según nuestro raciocinio y nuestro parecer. Y la moral es nuestra actuar y nuestras actitudes en la sociedad según en lo que nosotros creemos. Pongo un ejemplo. Éticamente está mal pegar y matar a una persona. ¿Por qué? Porque toda vida vale. Moralmente está mal matar o pegar a una persona porque Dios lo dijo en los 10 mandamientos. Es decir, uno te da un fundamento desde lo que es tu fe, el otro te da el fundamento desde la parte raciocinial o raciocinia, si lo queremos llamar así. Estas tres religiones tienen estas tres estructuras. Y después tenemos dos religiones más, a la cual se usa el término religión porque significa o viene de la palabra concreta de religar, lo que vuelvo a ligar a Dios. Estas otras dos religiones que ya no son monoteístas es, por un lado, lo que es la religión del hinduismo, que se la denomina religión politeísta, porque cree en muchos dioses y porque comprende que Dios está en muchas cosas. De ahí viene el famoso término de la vaca sagrada, porque también está Dios en Claro. la vaca, o el famoso colar el agua, porque los bichitos que tienen agua también es sagrado. Entonces, ahí, eso estamos hablando ya de una religión politeísta y de la que se conoce el hinduismo, que tiene sus propias celebraciones, su propio dogma, pero no tiene elementos concretos de descrito. Y después viene la última religión, que es el budismo. Y el budismo es una religión sin Dios, porque no es que Buda es un Dios, sino que Buda es un descubridor de cómo llevar a un estado tu vida, que es un nirvana. Ese estado se lo logra constituir. ¿Por qué se usa la palabra religión o religiones, en este caso que te acabo de presentar? Porque estas tienen estructuras en cuanto a lo dogmático, tienen su creencia concreta y en qué, tienen su estructura en lo moral, es un estilo de vida, y tienen su conducta en lo celebrativo. Tienen herramientas celebrativas cultuales. Por eso se llama religión. Y termino con este último punto para no ser tan aburrido y tan hablador de sacar un montón de cosas y así vamos haciendo interactuando con la gente. Pero termino con este punto, después de haberte presentado a estas religiones, pero solamente tres que son monoteístas. Hoy justamente estamos terminando la Semana de la Unión de los Cristianos, que es algo que celebra la Iglesia aquí en Argentina después del Domingo de Reyes, en donde celebramos y rezamos durante toda la semana por la unidad de los cristianos. Nosotros tenemos una diferencia. Por un lado existe lo que se llama ecumenismo y por el otro lado existe lo que se llama el diálogo interreligioso. El ecumenismo es manifestar que los que creemos en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tratamos de buscar la manera de estar unidos. Entonces, los católicos en esta semana tratamos de hacer ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? Tratar de unirnos los que creemos en Jesucristo y en la Santísima Trinidad. Por ejemplo, con nuestros hermanos luteranos, con nuestros hermanos anglicanos, con nuestros hermanos metodistas. En ellos sí podemos formular un diálogo de ecumenismo porque estamos haciendo un diálogo concreto sobre lo que creemos en un mismo Dios trino. Y diálogo interreligioso es el diálogo que hacemos
los católicos con aquellos que creen en otro Dios monoteísta o al mismo tiempo politeísta. Entonces es el diálogo interreligioso cuando el católico hace un diálogo con un musulmán, con un judío, o con un hinduista, o con un budista. Esa es la diferencia Perfecto. entre diálogo interreligioso y ecumenismo. Ecumenismo es el diálogo interno entre nosotros y el diálogo interreligioso es el diálogo de la religión católica con otras religiones que creen en un Dios monoteísta o politeísta. Qué hermosa síntesis, Luis, nos acabas de dar sobre este tema, sobre las religiones monoteístas. Y si te parece, vamos a escuchar. Mira, ya tenemos 5 mensajes acá, a ver qué nos van Ok, diciendo y vamos hablando también y compartiendo. ok. Y apretamos ahí. Vamos a Buenos Diana. días, padre, buenos días. Quería hacer una pregunta, perdón la ignorancia. ¿Qué quiere decir monoteísta? Diana, perdón, yo había dicho Diana. Bueno, Luis, algo estuviste diciendo. Lo decimos así, si te parece, en pocas palabras de nuevo, para responderle a Sí, Diana. monoteísta, ¿qué significa? Es el término concreto de mono, uno, teos, teísmo, Dios. Entonces, monoteísta significa en un solo Dios, creer en un solo Dios. Escuchamos ahora a Carmen, que nos deja su mensaje. Hola, soy Carmen. ¿Es así la Santísima Trinidad? ¿Es un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Gracias. Sí, sí, sí. Además, hay un pequeño detalle litúrgico que todos los días nosotros hacemos, cuando nos hacemos la señal de la cruz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mira qué curioso lo que te voy a contar, Pablo. Cuando hablábamos de la señal de la cruz, mejor dicho, cuando nos santiguamos, nosotros usamos los 5 dedos que los llevamos a la cabeza, a la frente, después al pecho y después cerca a los hombros. Entonces, cuando nos santiguamos, nosotros, ¿qué hacemos? Mis 5 sentidos, los 5 sentidos que tiene, es necesario que busquemos esta cuestión de saber que hay un Dios pensante que me pensó, que me acompaña. Entonces, es necesario que uno pueda descubrir que hay un Dios que me piensa y que mis 5 sentidos los llevo a pensarme en Él. Y después nos llevamos al pecho, porque supuestamente hay una estructura en donde nosotros recordamos que el Imperio Romano decía que en el pecho estaba el alma. Por eso los gladiadores, después que ganaban sus peleas, al que había muerto, le pegaban en el pecho como un símbolo de que el alma se vaya. Entonces, Mm. de ahí viene que nosotros recordamos que cuando nos tocamos el pecho con los 5 sentidos es pensar en el Dios Hijo. Y el Espíritu Santo los hombros, signo de que me abraza en todo mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso los católicos, cada vez que vamos a hacernos la señal de la cruz o nos santiguamos, hacemos la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es lindo comprender lo pragmático de lo que tiene la iglesia en la liturgia, de que cada vez que vamos caminando o cuando comenzamos el día, es decir, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bonito. Bueno, y a Carmen entonces, creo que era, sí, Carmen, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, recordar que sí, creemos en un solo Dios, no son 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas, ¿eh? Y exacto. vos sabés que el otro día hablando, haciendo un video sobre el Espíritu Santo, en TikTok una persona me comentó, me hizo un comentario, me decía, yo había hablado de la presencia del Espíritu Santo, me dice, no es una presencia, es una persona. Al margen de que no sé qué entenderá como diferente de conceptos, me dice, me volví a insistir, le digo, sí, lo que pasa es que estoy hablando de presencia porque estoy hablando de que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y él me dice, es una persona, lo dice la Biblia. Y ahí, bueno, justamente no lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Porque el concepto de persona es posterior, ¿verdad? Viene Sí, el que de la inicia a tradición de hablar la del iglesia, ¿no? término, exacto, el que inicia a hablar de la tradición de la iglesia, el que primero inicia a usar este término persona a Padre, Hijo y Espíritu Santo es San Agustín, y después lo va a seguir Orígenes en toda su Claro. manifestación de los escritos. Entonces, por eso la filosofía usa el término persona, y por eso me causa gracia cuando muchas veces personas que no están de acuerdo con nuestra fe cristiana o hasta incluso nos atacan en nuestra fe cristiana,
usan el famoso término persona. Es que la religión católica no nos trata como personas. Y vos decís, pero ¿sabés quién ha creado el término persona? Y bueno, es la religión católica, lo creó San Agustín en el siglo II. Es decir, cuando San Agustín plantea decir, persona es algo similar a mí, pero distinto a mí, a la cual tenemos la misma dignidad. Por eso el término persona es muy amplio, muy, muy rico, en donde uno puede profundizar y adentrar y decir persona. Y cuando hablamos de dignidad de persona, es que estoy diciendo, esta persona tiene algo divino. Y ahí viene el término dignitatis y divinitatis. Lo que me hace digno es porque soy algo divino. Qué bonito. Vamos a escuchar a Graciela y también le seguimos invitando a los demás que nos dejen sus mensajitos, sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. ¿Podés repetir las estructuras del budismo y del hinduismo? Ujú. La estructura del budismo, mejor dicho, de las 5 religiones, Debe ser. las 3 Claro. religiones monoteístas, más la religión hinduista, más la religión budista, para que se considere religión, si lo queremos considerar así, o para que una cosa se considere religión, tiene que tener la estructura dogmática, en lo que creo, la estructura concretamente litúrgica, lo que se celebra, y después la estructura concretamente moral, cómo vivo, ¿sí? De ahí viene que el catecismo de la Iglesia Católica también tiene esa estructura, pero tiene sumada una más. Entonces, la estructura del catecismo de la Iglesia Católica nos manifiesta que como religión tenemos 4 elementos. ¿Qué significa? La primera parte del catecismo de la Iglesia Católica es ¿qué creo? ¿Qué es lo que creo? Por eso la primera parte del catecismo es toda la parte dogmática. Después, la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica es ¿qué celebro? Por eso todo lo litúrgico aparece en la segunda parte del catecismo. Después, la tercera parte que tiene el catecismo de la Iglesia Católica es la parte moral. Todo lo que es el actuar, todo lo que implica la parte de moral, de los reglamentos, si lo queremos llamar así, o de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, es concretamente la parte moral está en el tercer punto del catecismo de la Iglesia Católica. Y después, la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica es que oro, o cómo oro. Y qué importante esa teología que nos da el catecismo de la Iglesia Católica a través del Papa Benedicto, que en aquel momento era el cardenal Ratzinger. ¿Qué te quiere decir el catecismo? Que lo que yo creo, lo celebro. Y eso que yo celebro, lo vivo. Y eso que yo vivo, lo rezo. ¿Por qué? Porque aquello que yo creo, lo tengo que celebrar. Por eso cada vez que vamos a misa decimos, este es el misterio de la fe. Es el misterio que estoy celebrando. Y esto que yo celebro, lo vivo, porque quiero vivir este modo de vida que me propone lo que yo creo y lo que yo celebro cada domingo. Pero como yo sé que soy ilimitado y no puedo, entonces a eso lo rezo y lo llevo a la oración y la interioridad con mi Dios. Qué bonito lo que me decís. Incluso te iba a decir, digo, a veces yo cuando se lo digo a los chicos en los colegios, es como una pata, ¿no? Con 4 mesas. Es la fe creída, celebrada, vivida y orada, ¿verdad? Exactamente. Por eso mismo, eso tiene nuestra estructura católica, nuestra religión católica. Pero las otras religiones tienen esas 3 bases, esas 3 estructuras. Una celebración, un concreto dogma y al mismo tiempo tienen también un modo de vivir, un estilo de vida. Por eso nos lleva a un diálogo interreligioso, porque cada uno conoce sus límites, qué es lo que cree y dónde uno puede profundizar. Entonces puede uno llegar a decir, bueno, mira, esta persona cree en esto, esta persona cree en otro, y esta persona cree en lo otro. Por eso ahí viene una pequeña diferencia, y con todo respeto lo digo, con nuestros hermanos evangelistas. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos evangélicos son muy distintos y son muy variados. Entonces no sabemos en plenitud en qué dogma están metidos, en qué dogma creen y cómo son sus puntos celebrativos por la gran variedad que hay. Por eso ahí entramos en un punto totalmente distinto. Hay algunos que creen en la Santísima Trinidad, otros que no creen. Por ejemplo, nuestros hermanos adventistas. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos creen que es un mediador, un hombre enviado. ¿Sí? Después hay otros hermanos que creen que Jesucristo nació, pero que no era verdadero Dios y no era verdadero hombre. Entonces dicen que era un hombre que nació y que en el momento del bautismo les descendió el Espíritu Santo y recién en ese momento entró la fuerza de Dios en esa persona.
Por eso ya empieza a haber allí un grado de variedad en lo teológico, en lo dogmático concretamente, y por supuesto después en lo celebrativo. Que vamos con Belén. Hola Pablo, hola Luis, les habla Belén desde Irlanda. Em, Ante todo, muchas gracias por lo que están haciendo. Y tengo una pregunta como que no logro entender. En un momento en la Biblia, creo que son los discípulos, le preguntan a Jesús cuándo será el día de su venida. Y él dice, nadie sabe eso, solo el Padre que está en los cielos, ¿no? Y dice, ni siquiera el Hijo. Y eso me da a entender como que hay una conciencia disociada entre el Padre y el Hijo. Y en el entorno de la Trinidad no me cierran estas cosas, como que... O incluso Jesús en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está el límite entre las tres personas de la Trinidad? Wow, qué pregunta, Bueno, gracias, Belén. sí. Cuando me muera te lo contesto. Ahí le decís, No, che, no, macho, ¿qué ha pasado acá? Contame. ¿Qué ha para pasado? Belén. Digo, para Luis, la típica, cuando hay algo que esto es un misterio, ¿viste? Ya ahí Exacto, largamos. Claro, no, pero exacto, igual exacto, exacto. se me ocurre, yo Ahí, contesto, sí, sí, meto un bocadito, un sí, bocadito sí. de lo último, ¿no? Cuando dicen los exégetas que el momento en el cual Jesús está en la cruz es un texto de un salmo, y es más bien una recitación de todo un salmo, de un abandono en Dios, ¿no? No tanto también un abandono de Dios, sino la experiencia del humano, porque me parece maravilloso también, he leído unos libros donde decir cómo vemos que la grandeza de Dios es que digamos, asumió en toda la naturaleza humana también, en ese sentirse abandonado, olvidado por Dios, ¿no? En todo, menos en el pecado, digo, pero también esta aclaración de que él está recitando un salmo y cuando uno va leyendo el salmo en su totalidad, en su integridad, que el evangelista no lo coloca todo, pero sí una persona del contexto lograba darse cuenta de que estaba haciendo referencia al salmo completo, ¿verdad? Y bueno, la otra parte no me acuerdo qué nos había preguntado, pero hablaba de una limitación lo de la hora, Sí, de la segunda venida. sí. Mira, ahí uniéndome a lo que vos decís, Pablo, ahí primero el término exégeta, le explicamos a la señora y al señor, que es una persona que estudia la Sagrada Escritura, un estudioso de la Sagrada Escritura y un profundizador de la Sagrada Escritura, eso significa exégeta. Y después, algo que también existe en teología, el estudio de la teología, cuando se estudia sobre esto, existe un término que se llama unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que en Jesucristo está verdaderamente Dios y Jesucristo era verdaderamente hombre, sentía como hombre, hablaba como hombre, hasta incluso los teólogos enseñaron en este siglo XX, especialmente eh, Jacques Maritain o hasta incluso von Balthasar, hablaban de la conciencia de Jesús y el subconsciente de Jesús. Jesús también soñaba. Eso también es muy llamativo, muy interesante. Pero a lo que voy es que esto de lo que vos tocabas, Pablo, el límite. Jesucristo también padeció la angustia, Jesucristo también mostró que padeció su situación de, no digo de la palabra de cansancio, de tristeza, sino que Jesucristo se hizo semejante a nosotros. Dios se hizo el hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Esto es lo primero. Y lo segundo es que mi Padre, sobre la segunda venida, es el único que sabe cuándo será el fin del mundo, también está mostrando esto. Es decir, en esta intimidad, en esta interioridad, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. ¿Sí? Hay un cierto translímite de las tres personas divinas. Y después hay otro elemento más que también es interesante de tocarlo, que por supuesto que en la profundización de esta teología, porque ya acá el podcast ya se está yendo a un aspecto teológico profundo, le estamos hablando también de lo que nos enseñan los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, ¿qué van a decir? Especialmente San Ireneo de Lyon va a tocar este elemento de la Santísima Trinidad. Es que profundizamos, y hay un término filosófico que se llama las procesiones. Y las procesiones no son
la procesión de acá de la Virgen de Sí, Antofagasta, ¿no? sí, que La procesión caminamos, claro. significa, no, Los la procesión vínculos, las es el relaciones. proceso y el vínculo de relación entre el Padre y el Padre y el Espíritu Santo. Por eso siempre uso el término que decía el famoso pensador y predicador Cantalamessa: el amor, el amante y el amado. Cada uno cumple una función dentro de la Santísima Trinidad y se la respeta esa función. Y bueno, y después más adentramiento lo vemos cuando me muera y entro en los cuentos del cielo o del infierno, Pero, no sé. pero Luis, vos sabés Sí, que está bueno, porque uno dice, bueno, uno hace un podcast más vivencial. Digo, pero fíjate que por algo la cantidad de mensajes que hay, la necesidad que tenemos también de esta formación en cuestiones claves como también esto, ¿no? Porque digo, muchos de los cristianos, creo que cuando hablamos ahí de la Trinidad, entramos ahí como a trastabillar, ¿no es cierto? Digo, qué bueno que es poder formarnos, por eso una invitación también a que puedan leer el catecismo y obviamente a seguir reflexionando no solo en un solo podcast, sino también en otras instancias que podamos ofrecer, ¿no? Pero está muy buena la pregunta. Lo que sí, dejar en claro de que no es que el Hijo sea menos que el Padre o el Espíritu Santo, no es que, viste, en ellos hay una distinción de alguien que es más importante que otros, ¿no? Y como bien vos decías, sí, ¿no? En esa expresión que Jesús utiliza, también ahí está en juego su humanidad en esa conciencia, ¿no es cierto? Si mal no me estoy expresando teológicamente, pero claro que Dios sí, cuando obra Dios, ¿no? Y por más que se le atribuye alguna de las tareas a cada uno, Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador, los tres, Dios es el que sale al encuentro del hombre, el que lo crea, el universo, el que salva, el que santifica, ¿no es cierto? Y ahí está esa comunión a sí. la cual estamos llamados nosotros, que digo, wow, qué tremendo poder ser casa de este Dios que es familia, ¿no? Qué hermoso. Eso, ¿no? Me parece muy bien el término familia, ¿no? El papá, la mamá es la mamá y el hijo es el hijo, ¿no? La Trini cumple una función de Trini. Tu esposa cumple la función de esposa y vos cumplís una función de esposo, ¿sí? Bueno, es algo similar a la Santísima Trinidad. Y aquí, si ya nos ponemos más, así, más precisos en la parte teológica, hasta incluso vos acordate que cuando decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es una oración surgida en el siglo IV a través de los monjes, especialmente por los monjes benedictinos de San Benito de Nurcia, el término concreto era gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es una gloria a la Divina Trinidad que es una sola. Por Claro. eso es un error cuando muchas veces uno dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Será un error porque le estamos dando una gloria a uno, otra gloria al otro, otra gloria. No, sino que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no lo podemos separar, no lo podemos dividir. Por eso, como hablábamos recién, hasta litúrgicamente decimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo con una sola mano, bajo una misma expresión, ante la Divina Trinidad. Y hablando de esas relaciones, les propongo también como una pequeña tareita que busquen el credo de Niceo Constantinopla, donde ahí en ese credo aparecen unas precisiones muy hermosas que nos permiten poder profundizar en esto, ¿no? Que Jesús es luz de luz, Dios de Dios, engendrado, y el Espíritu Santo que procede. Digo, son términos muy lindos para seguir como creciendo en nuestra vida de fe y en nuestra vida espiritual en este año, ¿no? Una propuesta para que los que están acá lo vayan. Nos quedan unos minutitos y sin embargo muchos mensajes. ¿Te parece que vayamos poniéndolos y Vamos. escuchamos? Buenas, quisiera saber cómo puedo hacer para enseñar o hacerle entender a niños de entre 10 años aproximadamente sobre la Santísima Trinidad. Gracias. Bueno, acá tenemos a un super catequista. Pablo, podés darle la No, respuesta a vos. y no nos olvidemos de que Dios tiene una pedagogía y es la progresividad, ¿no? Y también entra en juego también esos criterios para nosotros poder enseñar. Nuestra educación, nuestra formación también es progresiva, es un proceso. Entonces, Sí. bueno, si yo cuando doy clases de teología a chicos más grandes, les digo, chicos, ¿ustedes entendieron la Trinidad? Y me ponen cara de sí, dije, bueno, acá da la clase de nuevo porque no, no entendieron nada. Si ya salen sabiendo que es la Trinidad en una clase, en cuanto a que a eso voy, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de un misterio que nos excede. Vos ponías el ejemplo de Agustín con esa imagen que comúnmente se dice. Bueno, lo que sí podemos ir haciendo de a poquito, de acuerdo a la inteligencia, a la psicología
del niño, hay que ver su etapa, su recorrido, sus saberes previos, ir poco a poco dando contenidos y articulándolos para que esos contenidos con el paso del tiempo se vayan profundizando. Generalmente viste que se habla de Dios Padre Creador, después de Jesús como amigo que nos vino a salvar, el Espíritu Santo también como un maestro. Entonces vamos tomando imágenes que nos permiten poder expresar esta realidad y que luego, con el paso del tiempo, necesitaremos ir profundizándolo, ¿no es cierto, Luis? Al estilo Luis Fonsi, despacito. Hay que ir bien despacio y me parece buenísimo esto como aspecto práctico, el usar el famoso fósforo, ¿sí? Fósforo. Sí, sí. O si no, para mí siempre me gusta explicarlo al estilo familia, ¿no? Así como tu papá, tu mamá y vos son distintos, pero son una sola familia, así es la Santísima Trinidad. Creo que ahí en algunos países se dice cerilla, creo, cerillo, algo así. Igualmente, vos sabés que pensando en esto, digo, es tan bonito lo de la familia y pensaba también, digo, qué desafío, porque justamente si son dos conceptos que hoy están en crisis en el mundo es Dios y familia. Digo, wow, Sí. qué complejo, ¿no? Y Sí. también tendremos que ver como catequistas qué experiencia familiar es la que aparece en el sujeto, en el destinatario, para ver también si yo puedo usar esa analogía, ¿no es cierto? Esa imagen. Porque muchas veces detrás de la experiencia de familia se pueden esconder cosas que nos duelen y asociarla al concepto de Dios puede traer también, hacerme malas representaciones de Dios, ¿no es cierto? Siempre hay que dejar en claro y hay que acompañar esos procesos también porque, bueno, hoy vivimos tiempos donde digamos, el concepto de familia no siempre es entendido de una manera unívoca, de una misma manera, ¿no? Así que bueno, con ese tacto de catequista, y sentido. Porque, mira, el otro día, yendo a trabajar en una escuela puntual, yo iba a llevar una canción de un músico y les iba a asociar con el concepto de Padre misericordioso y el preceptor que los conoce me dice, mira Pablo, no la uses porque hay experiencias ahí de dolor de personas con su papá. Entonces digo, wow, qué fuerte, ¿viste? Entonces, bueno, ahí cambiamos otra imagen y hablamos de Jesús amigo. Así que, bueno, ahí estará, Ivana, creo también el desafío de dejar que el Espíritu Santo te vaya ayudando y acompañando para conocer a los chicos, su realidad y poquito a poquito ir acercándolos más a Dios. A ver qué nos dice Graciela. Genial, muchas gracias por la respuesta. Vamos con Agustín. Hola, mi nombre es Agustín. Quería preguntarle al Padre si Dios no nos muestra a nosotros un rostro en su Hijo Jesús, ya que Él en el Evangelio nos enseña, diciendo quien ve a mí, ve al Padre. Saludos, el programa está bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí está la respuesta. Por supuesto, es la expresión del Padre. Así que sí, es eso, ¿no? Ahí, entrando así, para terminar, en una expresión concreta, es el Dios pensante que pensó en ese amor y ese pensamiento lo expresó al hablar. Por eso a Jesús se le dice el verbo, la palabra, lo que sale del mismo Dios. Esa expresión, esa palabra, esa manifestación es Jesucristo. Y ese aliento, ese juego entre el aire, ese aire que se expresa con las cuerdas vocales y que sale, es el Espíritu Santo. Entonces cuando yo digo amor, lo he pensado. Se expresó en esas cuerdas vocales, se expresó en un sonido concreto al cual vos me escuchaste y entendiste, y esa expresión, ese conjunto de cosas es el Espíritu Santo. Esto se manifestó en Jesucristo. Jesucristo es la expresión de ese amor del Padre en el Espíritu Santo. Y en un lenguaje de mis pagos, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Totalmente, me copo. ¿Querés ver al Padre? Conoce al Hijo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, totalmente. Son las 2 de la tarde y nos quedan unos mensajitos. Le damos una pasada rapidito y les pedimos disculpas, pero nos quedamos sin tiempo. A ver qué nos dice Jimena. A ver qué nos dice. Ay, me encanta. Qué lindo que anden evangelizando por acá, por Estéreo. Así que nada, un saludito, cuídense y bendiciones. Besos. Gracias, Jimena. También para vos. Que tengas un lindo día. Hey, nos dice claro que sí, están tocando un tema muy bonito sobre
a Dios nuestro Señor y los santos, que con nosotros los mexicanos nos gusta tener muchos cuadros de la Santísima Virgen de Dios nuestro Señor y así. Y en mi casa todo el tiempo hemos tenido eso, pero yo soy católica, o al menos soy creyente, porque no participo mucho. Bueno, gracias chicos por estar aquí, gracias a toda la audiencia por estar participando, y los que van llegando, traten de escuchar para que sigan participando, y gracias. Muchas gracias, Ivonne. Un saludo grande Gracias. también para todos los hermanos mexicanos que nos escuchan. Bueno, Luis, son las Muy bien. 2:02. Ya estamos pasados del horario. Ya hemos Estamos pasado pasados el del horario y horario. bueno, otro estéreo, loco. Qué bien. ¿Cómo vamos, Muy bien. Hemos aprendido un poquito más. Y lo más lindo de todo esto, que nadie contestó la consigna. Tarea para Ni la casa. nosotros. Y además, y te dejo una tarea a vos para que más o menos entiendas esto de la Santísima Trinidad. Para entender cada día un poquito más de la Santísima Trinidad, señora, señor, les recomiendo que cuando vaya a misa, escuche la oración colecta. La primera oración que hace el sacerdote es cuando extiende las manos, después de gloria, del pedido de perdón y todo eso. Cuando usted escuche la oración colecta, siempre se dirige a la Santísima Trinidad. Se dirige al Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que tarea para la casa, cuando vaya a misa, decir, tengo que escuchar bien atento esta oración que va a hacer el sacerdote, porque va dirigida siempre a la Santísima Trinidad. Wow, maravilloso. Bueno, Luis, creo que es un tema que nos da para próximos podcasts, para seguir profundizándolo, porque nos ayuda también a ir aprendiendo y creciendo en la fe también. Así que gracias a todos los que se han quedado escuchando, y también los invitamos a que todos los viernes a esta hora, por esta misma app, estamos más actualizados, no decimos canal, por esta misma app, que nos acompañen en estos podcasts en vivo que se llaman Callejeando en la Fe. Callejeando en la Fe. Adiós. Chau, chau.